ocasión contamos en Cruzando Fronteras nuevamente con la presencia de nuestro amigo Josep Otón. Josep acaba de editar en castellano el libro Simone Weil, El silencio de Dios en fragmenta. Este libro ya estaba en catalán y nos acercamos a esta figura tan apasionante de Simone Weil, filósofa, mística y activista política. Dios se revela y se oculta. En este libro vemos cómo Dios nos ama, pero nos lo dice sutilmente, como un enamorado tantea a la persona amada para asegurarse de que es correspondido. Dios nunca nos avasalla, se insinúa a la espera de cómo reaccionamos frente a su invitación. Pues hoy vamos a entrar en un tema profundo de esa relación con ese Dios que se nos revela y al mismo tiempo se nos oculta. Pues vamos desde Roma hasta la ciudad condal. Contamos nuevamente en nuestro programa En Cruzando Fronteras con Josep Otón, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Josep, ¿qué tal estás? Muy bien, Fernando. Muy contento de estar aquí de nuevo. Pues nada, y nosotros también, después de habernos leído tu último libro en castellano, que en realidad es también una traducción, no solo traducción, del original en catalán, Simone Weil, El silencio de Dios. Pero de todo esto vamos a ir hablando poco a poco. Lo primero decirte que a mí este libro me ha impresionado porque yo decía, verás tú ahora leerme un libro tan intenso como tiene que ser sobre Simone Weil y su pensamiento. Pero he de confesar que el libro cautiva, se lee muy bien, claro, está hecho por un profesor, también por un pedagogo, pero yo creo que el pensamiento de Simone Weil, además de actual, es un pensamiento complejo. Y yo creo que el libro nos ayuda mucho, mucho a aproximarnos al pensamiento de Simone Weil. Así que felicidades por el libro, porque yo creo que yo en principio decía, madre mía, verás tú este libro, pero he de decir que he salido muy contento después de la lectura del libro, Josep. Muchas gracias. A ver, el pensamiento de Bell es muy complejo por muchos motivos. Uno es porque va evolucionando. Es decir, es una persona, el pensamiento va acompañando su vida y, como veremos, su vida es muy compleja y, por tanto, su pensamiento también, ¿no? Y luego, te tengo que decir que yo llevo prácticamente 20 años escribiendo este libro. Vaya. 20 años entre que empecé yo a estudiar a fondo a Bale, claro, lo hice la tesis, decía, hay mucho trabajo de fondo, que está muy digerida, ¿vale? O sea, ir tomando, ella tiene una obra muy dispersa porque ella no publicó nada en vida, hay cartas, hay textos de sus notas, tal. Entonces, yo lo que he hecho, un poco he hecho pues, de pedagogo, ¿no? O de mistagogo, ¿no? De recoger todo lo que había disperso y buscarle un hilo conductor. Entonces, lo presento, digamos, para que el lector le sea más fácil acercarse a él y a su experiencia espiritual y a su pensamiento, pero que en sí está muy disperso, que es un trabajo casi de mosaico, ¿no? De coger las diferentes piezas y encajarlas. De Simone Weil podríamos decir que es filósofa, mística y también activista política, pero sobre todo es una mujer apasionante. Sí, apasionante y apasionada. Filósofa. Ella estudió en la Sorbona de París y quedó la número 1 de su promoción. La número 2 era Simone de Beauvoir. Por tanto, es de esa época que hubo tantos genios, ¿no? de la Escuela Normal Superior de París y de la Sorbonne, y que es una persona muy formada y una apasionada de la verdad, apasionada por la verdad, apasionada por la justicia, por los pobres, por los vulnerables. Estuvo en todos los lugares conflictivos de su época y estuvo preocupada de todos los conflictos. Y luego, cuando conoce el cristianismo, pues una apasionada de la fe. Vive con pasión, de la misma manera que había buscado con pasión la verdad, había buscado con pasión la justicia, pues ahora busca con pasión a Dios. Hay un especialista en Simone Weil que ha querido estar aquí en nuestro programa y que hace una síntesis magnífica del libro. Así que vamos a escucharla y, si te parece, reacciona a lo que ella nos dice.
Soy Emilia Bea, profesora titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y autora de la primera tesis doctoral en España sobre Simone Weil. El libro que hoy presentamos, Simone Weil, El silencio de Dios, trata sobre esta magnífica filósofa francesa de origen judío, revolucionaria y mística, y está escrito por un autor, Josep Othon, ya conocido y reconocido entre nosotros gracias a una veintena de títulos sobre espiritualidad, interioridad y pensamiento religioso. Josep Othon también se doctoró con una tesis sobre Simone Weil que fue publicada y premiada. Si aquella investigación se abordó desde una perspectiva pedagógica, histórica y política, el actual libro, traducción y reelaboración del original en catalán, publicado en 2008 igualmente en Fragmenta, se centra en el proceso interior y la experiencia mística de la filósofa y en su proyección en el conjunto de su obra, que, como advirtiera Albert Camus, constituye un verdadero tratado de civilización. La clave de esta aspiración, en un mundo dominado por la barbarie, radica en saber colocar lo infinitamente pequeño, el grado de mostaza del que nos habla el Evangelio, en el punto justo de la balanza, en el corazón humano, en el centro de la vida social. Aunque todo esté dominado por relaciones de fuerza, por la gravedad en vocabulario weileano, aunque Dios parezca ausente de la faz de la tierra, en un mundo sumido en el sufrimiento, la violencia y la injusticia, su gracia está misteriosamente presente, de forma casi imperceptible, pero con un gran potencial transformador. Esta dialéctica, presencia-ausencia de Dios, que nos interpela desde el silencio de Auschwitz, es el núcleo del libro de Josep Othon, cuya originalidad reside sobre todo en adentrarse en toda la riqueza y complejidad de esta dialéctica a través de un enigmático relato conocido como Prologue, que se convierte así en el hilo conductor de la aventura intelectual y espiritual plasmada en sus páginas. Unas páginas inspiradas y profundas, escritas con tanto rigor como belleza, que recomendamos sean leídas con el grado de atención que Simone Weil reclamaba para cualquier actividad humana, para el estudio, para resolver un teorema matemático, para el trabajo manual, para la contemplación de la naturaleza, para la relación con los desgraciados de este mundo, para los amigos, el arte, la música, para los sacramentos. Todos ellos ámbitos magistralmente abordados en el libro Simone Weil, El silencio de Dios. Agradecemos a Josep Othon que nos abra el camino para entrar en un testimonio tan luminoso como el de Simone Weil en tiempos tan sombríos como los suyos y también los nuestros. Él nos ha marcado las señales para enfrentarnos a la desolación y la superficialidad de un presente en el que Dios no parece tener ya ningún papel. Pero ¿no es el libro precisamente una invitación a preguntarnos si la aparente ausencia de Dios no será más bien aquella atmósfera de silencio que Simone Weil reclamaba para poder escuchar la voz del dolor? ¿No será aquella espera que, como dice Josep Othon al final del libro, es el propio sentido de la existencia humana? Muchas gracias. Bueno, Emilia, a ver, yo con Emilia tengo una relación muy especial. Y voy a explicar por qué. Porque cuando yo me planteé hacer una tesis sobre Simone Weil, pues yo no sabía ni por dónde empezar. Y cayó en mis manos un libro de ella, Simone Weil, sobre Simone Weil, sobre los oprimidos, y me lo leí a fondo. Y resultó que era su tesis doctoral. Y entonces yo, a partir de su tesis doctoral, de una pregunta que ella deja caer, yo empecé la mía, ¿no? Por tanto, me abrió camino. Pero para mí, Emilia Bea, pues era un personaje, es el autor de un libro, una persona, pues bueno, de un gran nivel académico y tal, y para mí inalcanzable. Pero luego la conocí. Y luego ella, su esposo, sus hijos se han convertido en amigos, bueno, que nos ha unido pues, el amor por Weil, pero muchísimas más cosas. Y es una persona comprometida en la lucha por la justicia también, como Weil. Compagina la filosofía del derecho y el activismo en la lucha contra la tortura.
Y luego es una persona que ha rescatado pensadores, sobre todo pensadoras, que vivieron el Holocausto. Una es Bale, ¿no?, que es de esa época, y otra, María Skobtsov, una mujer rusa que también valdría la pena conocerla a fondo, una mujer rusa que en París ayudó a los judíos y tal. Entonces, ella plantea el tema del prologue, que el prologue a mí me ha servido para hacer de índice del libro, de estructura del libro. Es un texto que a mí, cuando lo leí, me cautivó. Simone Weil hace como una especie de poema donde habla de alguien que viene a buscarla a su habitación, que le empieza a hablar, no se sabe bien, dice que hablamos como amigos, que la lleva a una iglesia y dice arrodíllate, porque aquí está la verdad, que le da de comer pan y pino. Claro, cuando eres creyente dices, uy, todo esto me suena. Y luego la abandona. Entonces de aquí viene el nombre del silencio de Dios. Este abandono, ese abandono que de alguna manera como humanidad vivimos en los años 40 con la Guerra Mundial, el Holocausto, y que ahora que han seguido habiendo tantos, ¿no? Y hoy mismo tenemos noticias de desastres humanitarios como ese. Y entonces ella une esa experiencia íntima con Dios con esa experiencia, digamos, de lo que está viviendo la humanidad, ¿no? Y a través de esta especie de poesía lo une las dos realidades. Etty Lessun, víctima del Holocausto, a la que citas en el libro, se pregunta si no es casi impío creer todavía con tanta intensidad en Dios en una época como la nuestra. Claro, porque depende en qué Dios creas, pues resulta impío, ¿no? Es decir, hombre, un Dios que permita tanta maldad, que permite, pues eso, tantas desgracias, tanto sufrimiento humano, pues parece, bueno, casi una blasfemia, ¿no? Pero desde esa pregunta podemos acercarnos a Dios de otra manera. Entender no ese Dios como un Dios prestidigitador, un Dios que a veces digo yo como el técnico de mantenimiento del universo, ¿no? Y que entonces ha sido, pues bueno, se le ha ido de las manos el mundo, la historia, porque no ha sido eficaz y entonces ha sido irresponsable en su función de mantener el orden, la belleza, ¿no?, ante el caos que vivimos. Y otro es ese Dios, que es el que descubre Simone Weil, que es el Dios sufriente, el Dios clavado en la cruz, en Jesús. Eso le impactó muchísimo a ella, el Dios que sufre, el Dios que se siente abandonado de Dios. Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que nos interpela a nosotros a acudir en ayuda del que sufre, ¿no? De acudir a ser un bálsamo para el dolor humano, ¿no? Y entonces yo creo que esa especie de exabrupto, de decir, bueno, parece impío creer en Dios en esta situación, en el fondo es una llamada a una conversión y a vivir una relación con Dios diferente, partiendo del dolor, no como dándole la culpa a Dios, sino asumiendo que nosotros de alguna manera tenemos que acompañar este mundo sufriente. Recientemente tú has estado en Asís, que es un lugar muy emblemático para Simone Weil y también para ti. Y allí te hemos pedido que te grabaras en un lugar y vamos a ver esa escena y luego tú nos cuentas un poquito la escena y si quieres decir algo más. Así que nos vamos hasta muy cerquita de Asís. En el prólogo, Simone Weil dice que ese desconocido visitante la llevó a una iglesia y que le dijo, ponte de rodillas en este lugar donde habita la verdad. En su biografía, en sus cartas biográficas al padre de Perrin, explica cómo en la Porciúncula ella sintió que algo más fuerte que ella la puso de rodillas por primera vez en la vida. Te comenté yo que estaba en Asís y digo, pues grábalo. Dos cosas. Una, entré en Santa María degli Angeli, esa iglesia enorme donde está la Porciúncula, y fui a buscar un fraile a pedirle permiso para grabar, porque claro, está prohibido hacer fotos, son todo de gente, con lo cual lo hice así, deprisa y corriendo, pedí permiso, me quité la mascarilla y entonces, claro, me vinieron enseguida los de All Orden diciendo, y me la tuve que poner, o sea que tuve que hacer esa intervención rápida, improvisada, pero que fue muy bonita, ¿no? Porque, por dos motivos. Uno, Simone Weil en el prólogo dice, me llevó a una iglesia, me dijo, en este lugar, ponte de rodillas porque aquí está la verdad.
Pues que en ella, una carta autobiográfica de Padre Pagán, dice que estuvo en la Porciúncula, dice: algo más fuerte que yo me hizo ponerme de rodillas por primera vez en la vida. A mí esto me cautivó porque yo en el año 92 fui a Asís y quedé cautivado, quedé impactado y tuve también una experiencia muy fuerte allí. Entonces, cuando conocí a Simone Weil, ¿no? Leyendo, vi que había tenido una experiencia en el mismo lugar, digamos, en Asís, y me sentí hermanado con ella, ¿no? Y por eso me fue muy bien grabar estos segunditos, ¿no? Allí en la Porciúncula, recordando la experiencia de Simone Weil y a la vez recordando cómo yo me sentí unido a ella, pues este lugar que es Asís. Ella fue mística y también revolucionaria. Sí, revolucionario en el sentido más amplio de la palabra. Yo soy profesor de instituto y ella también. Me unen muchas cosas con ella y una es la profesión, la docencia. Entonces, era tan revolucionaria que en todos los institutos la echaban. Las directoras iban a los institutos femeninos, pues aprovechaban cualquier excusa para trasladarla a otro centro, ¿no? Eran los años de penuria, de la crisis económica tan fuerte, los años 70, entonces en un instituto, me acuerdo de esta anécdota, que se presentan los parados del barrio, de la zona, diciéndole: venimos a comer, a la directora, al comedor del instituto, venimos a comer porque nos ha invitado a Mademoiselle Day. Es decir, una persona, bueno, que lo cambia todo, ¿no? Que le da la vuelta a todo. Eso a nivel personal, una revolucionaria, o sea, una inconformista, y a nivel social. Y está muy preocupada por la situación de la clase obrera. Tanto ella estudia a los teóricos de la clase obrera, los marxistas sobre todo, y todo el movimiento obrero, y te dice: los grandes teóricos de la lucha obrera no han cambiado la vida de los obreros porque ellos nunca han estado en una fábrica. Entonces ella hace la revolución, pero implicándose personalmente, y ella va a una fábrica a ver cómo es la vida de los obreros. Y entonces, a partir de ella, viendo cómo es la vida de los obreros, empieza a idear cómo cambiar esa vida, cómo mejorar la situación de la vida. Tú dices revolucionaria, ¿no? Pero claro, ella es de las primeras voces críticas desde la izquierda que criticaron la Revolución Rusa. Escribió un panfleto que era: ¿esto es una revolución proletaria?, criticando la Revolución Rusa. Y Trotsky contestó, le replicó, la criticó. Es decir, es revolucionaria incluso con los propios revolucionarios. Es muy crítica, ¿no? Y estuvo en la Guerra Civil española, estuvo en Pina de Ebro, y bueno, y tiene por escrito las críticas a Durruti y a los milicianos. Le dice: pues esto no es la revolución que queríamos hacer. Esto no es lo que queríamos. Esta no es la sociedad que queríamos crear, ¿no? Por tanto, es muy revolucionaria. Tú también señalas y subrayas en el texto que en el pensamiento de Weil Dios se revela y se oculta, se manifiesta y se esconde. Y hablando del libro, en una entrevista también que te hice para la revista 21, tú ponías una anécdota que a mí me gustó mucho de una primera comunión. Sí, bueno, es que me lo contaron de que una homilía que me gustó mucho, porque contaron una especie de cuento, ¿no? Y decían a los niños, ¿no? ¿Verdad que os gusta jugar al escondite? ¿Y por qué? Porque cuando te escondes quieres que te busquen. Y ahí está el juego. Dice: Dios hace lo mismo. Dios se esconde y quiere que le busquemos, ¿no? Entonces el sacerdote hablaba de cómo Dios está escondido en el pan de la Eucaristía, en el sacramento, ¿no? Y entonces, ¿y por qué se esconde? Para que le busquemos. Yo creo que esto, que es muy simple, muy infantil, pero también nos tiene que ayudar a entender cómo en la fe adulta nos sucede lo mismo. Dios no es una fórmula matemática. Para decirlo de otra manera, es un problema. No es una fórmula, sino es un problema que nos hace pensar, que nos hace buscar, que nos desafía intelectualmente, pero sobre todo vitalmente. Y claro, en esa búsqueda hay también un encuentro. Y ahora, en este momento del programa, vamos a tener otra intervención
que es de una dominica. Bueno, también vamos a hablar en algún momento del padre Pejarrán, que ya tú lo has citado, un dominico, y que influyó mucho en Simone Weil. Y en esta ocasión, Mariela Martínez, dominica, que es profesora de Sagrada Escritura en el Centro Superior de Estudios Teológicos de Málaga, te va a hacer también una pregunta en torno a esa búsqueda y a ese encuentro. Así que si te parece, la escuchamos. Hola, Josep. Siempre es una alegría encontrarme contigo. Desde 2005 que nos conocimos en aquella experiencia de la FERE, aquella experiencia itinerante. Hoy desde este mar de olivos jiennense y a través de tu libro, un libro impresionante, Simone Weil, El silencio de Dios. Yo quiero preguntarte algo que me ha impactado, que me ha interrogado, y es sobre esta mujer maravillosa. Cuando encuentra ese poema titulado Love, ella expresa cómo tiene una experiencia mística y afirma: Cristo mismo descendió y me tomó. Una experiencia muy parecida a la de Teresa de Jesús. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo ella pasa de ser una buscadora del Dios inefable, del Dios misterioso, a tener una experiencia del propio Cristo? Sí, yo creo que esto es muy importante, lo que plantea Mariela. Bueno, gracias Mariela por tu intervención. ¿Por qué? A ver, yo no creo que Weil buscara un Dios inefable. Yo creo que no buscaba a Dios. Así, y ella lo dice, yo no buscaba. No, a mí la pregunta sobre Dios no me era importante. Pero aún así tiene un encuentro con Jesús. Ella describe primero un día una procesión en Portugal, lo de Asís que antes explicábamos, y luego en Solesmes, con el canto gregoriano, la liturgia. Entonces hay un joven que le da unos poemas de unos autores ingleses y lee un poema que se llama Love, amor, ¿no? Y en ese poema sobre el amor, que habla, bueno, pues, que se puede leer, bueno, de muchas maneras, pues que es, ella experimenta el amor de Dios y dice que Cristo vino y me tomó. Yo creo que esto es muy importante. Y como dice Mariela, esto la une con Teresa de Ávila, con Teresa de Jesús, es decir, la une con la esencia de la mística cristiana, con la esencia de la mística católica, que es el descubrimiento de la persona de Jesús, ¿no? Como dice el Papa Benedicto XVI, la fe no nos viene de un razonamiento mental, viene de un encuentro, ¿no? Pues Weil tuvo ese encuentro. Y ese encuentro con Jesús, yo creo que le ayuda a descubrir al Dios inefable. Pero parte de Jesús, ¿no? Y a veces se la acusa a ella de que si es gnóstica y tal. No, ella habla, es Jesús, un Jesús que es real para ella. También en el capítulo dedicado al encuentro desarrollan las formas de amor implícito, cómo el hombre ama a Dios sin saberlo. Eso por un lado. Y también en ese mismo capítulo ha habido otra cosa que me llama mucho la atención, y es cuando ella habla de los dogmas, pero de los dogmas contemplados. Sí, a ver, yo creo que ella, a ver, ella no publicó nada en vida, pero murió con 34 años. Es decir, que claro, y en plena guerra mundial, que vivió una situación dramática, vivió la crisis del 29, el ascenso del nazismo, la guerra civil española, la invasión alemana, el exilio, es decir, no estaba en una cátedra en la universidad y tenía tiempo de pensar y escribir, o sea, era muy vital, ¿no? Entonces ella, cuando tiene este encuentro con el catolicismo, con el cristianismo, con Jesús, ella lo que hace es, creo yo, como una especie de flashback, ¿no? Dice, a ver, yo nunca he buscado a Dios. Entonces encuentra diversos aspectos de la vida de ella, pero de todo el mundo, donde hay una búsqueda implícita de Dios. Y ella habla, por ejemplo, de la belleza en el mundo. Habla, por ejemplo, de la amistad. Habla, por ejemplo, del compromiso con la justicia. Y de las formas religiosas. Y ella habla de las formas religiosas, diciendo también como un amor implícito, todavía no explícito. ¿Vale? Entonces, aquí pues habla de la oración, de la recitación de textos religiosos, habla de los dogmas y a mí me recuerda mucho a Unamuno, a nuestro Unamuno, ¿no? Es decir, perdí la fe pensando en los dogmas
como verdades indiscutibles y la recuperó contemplándolos como misterios. Dice, claro, claro que tenemos que formular con palabras y las palabras son las que son, pero las palabras son una puerta, un puente hacia el misterio. Entonces, yo creo que esto Bale lo tiene muy claro. Entonces, ella, por ejemplo, está enamorada de los dogmas católicos. Habla de la encarnación o de la Eucaristía con absoluta pasión. Pero ella se da cuenta, bueno, que son palabras que la llevan a contemplar, que la llevan a adentrarse en el misterio, ¿vale? Que no son fórmulas matemáticas. Digo, yo creo, pero no como un principio, no como un teorema matemático. Yo creo porque estos dogmas, cuando los contemplo, a mí me infunden fe, me infunden esperanza, me infunden caridad, me ayudan a caminar, me ayudan a orar, tendría que decir. También en el libro hace varias apreciaciones en torno al pensamiento de Bale y de la Biblia. Y ahora vamos a traer también otra intervención de una amiga tuya dominica, Carmen Román, que es profesora en la Facultad de Teología de Granada, y ella pues te va a formular esta pregunta. Hola, Josep. Siempre es un placer encontrarnos, aunque sea a través de tu libro o de los libros que escribes. Este último, de Simone Bale, El silencio de Dios, que me ha resultado, pues, como todos, muy interesante, me ha hecho reflexionar sobre la influencia que tuvo el padre Perrin en la vida de Simone Bale. Siendo dominica, pues ya sabes que mi pregunta no podía ir por otro lado, ¿no? ¿Qué influencia tuvo este dominico en la vida de Simone Bale? Y en otro texto donde ella habla de su relación con la palabra de Dios, en especial con el Antiguo Testamento, donde se nota pues un cierto desafecto, ella como judía, ¿cómo influyó el Antiguo Testamento o por qué esa especie de aversión, ¿no? a la palabra de Dios, a un Dios que no solamente era un Dios todopoderoso, sino que también era un Dios compasivo, cercano a los pobres, a los débiles, a los que ella tanto defendía. Pues muchas gracias, Josep. Carmen, muchas gracias. Pues mira, te voy a decir, el problema que tuvo Bale es que encontró, no sé cómo estaba la teología de esa época, pero no se encontró a vosotras, ¿no? Porque ahora sí que tenemos buenos biblistas, ¿no? y que nos ayudan a entender el Antiguo Testamento de otra manera. Pero lo que le pasó a Bale, lo que le pasa a tantísima gente, ¿no? Que leen el Antiguo Testamento como el Dios justiciero, el Dios de los ejércitos, el Yahvé de los ejércitos, y se espantan. Claro, y ella, Bale vive esto en plena Segunda Guerra Mundial. Y claro, ella oír hablar del Yahvé de los ejércitos, pues seguramente no. El pobre padre Perrin hizo lo que pudo con ella, ¿no? Le intentó acompañar, pero es normal que haya esta reticencia hacia el Antiguo Testamento si no hay una buena catequesis hecha por biblistas, como Carmen, o Mariela, ¿no? Que si no hay una buena catequesis, pues tenemos unas ideas del Antiguo Testamento para bien, o sea, para rechazar el Antiguo Testamento y decir, no, esto no queremos, o otras personas que se apoyan en eso y quieren el Dios de justicia y guerra santa, ¿no? Pero en cambio, Bale pues era muy reticente a esto. En cambio, estaba enamorada de los salmos, de los libros sapienciales, del libro de Job, de los profetas. Es decir, que sí que rechaza algunas cosas del Antiguo Testamento porque no tiene formación bíblica, piensa que ella nunca estudió nada de doctrina cristiana, todo es autodidacta, entonces rechaza algunas cosas o se siente incómoda, va a decir que rechaza, se siente incómoda, pero en cambio sí que leía el Antiguo Testamento y eso, los salmos, los libros sapienciales, Job, sobre todo Job, o los Isaías, los profetas, ella, el poema del siervo de Yahvé, por ejemplo, ella lo valoraba muchísimo, es decir, sí que tuvo este acercamiento al Antiguo Testamento, pero claro, con esas reticencias, bueno, propias de su época, de alguien que no es creyente y que de golpe lee esos textos y dice, pues ¿esto qué es?
Del capítulo cuarto, de la ausencia, tengo de todo muchos subrayados, pero claro, como el tiempo es limitado, y hablas de la ausencia como ruptura de una relación y desgarro interior. Claro, esto es lo que ella deja entender en el prólogo, ¿eh? Porque dice que ese personaje que había venido, ¡pum!, se va, la abandona, ¿no? Y a mí esto me recuerda pues, el Cantar de los Cantares, ¿no? Cuando la amada va a abrir la puerta y ¡pum!, y no está el amado, ¿no? No está el novio. O el propio San Juan de la Cruz, donde te escondiste, amado, que me dejaste con gemido, ¿no? Como ciego huiste, habiéndome herido. Es decir, que a veces la experiencia espiritual pues tiene, bueno, pues ese momento de cercanía y de encuentro, y bueno, un poco de luna de miel. Luego hay como una ruptura, ¿no? Y a veces se nos habla de la noche, y son, bueno, los místicos, los maestros espirituales, nos hablan de esto. Es como una especie de experiencia de ruptura, pero yo creo que cada vez me doy más cuenta, y ya digo que este libro hace 20 años que lo estoy escribiendo, ¿eh?, que eso es muy importante. Porque yo veo en gente de iglesia muchas crisis de fe y que relaciona su experiencia de fe con algo del principio, de cuando eran jóvenes, la gente de la vida religiosa, cuando estaban en el noviciado o al principio de la ordenación o lo que sea, y que luego, pues la vida tal. Y parece como que eso sea definitivo. Y yo, bueno, desde lo que he leído, de estudiado y con Bell en la mano, dice, es como una especie de péndulo. Una ausencia que nos hace asimilar, ¿no? Es un ayuno que nos permite asimilar lo que hemos comido y luego nos prepara para el siguiente encuentro. Entonces yo creo que ahí está la clave, que no es que Dios de golpe nos abandone y nos deje, ¿no?, sino que es como un momento, bueno, pongo muchos ejemplos en el libro, ¿no? Pascual, es una Pascua, hay un tal, una ausencia y un nuevo encuentro, luego otra ausencia, un nuevo encuentro, y así se va configurando nuestro mundo espiritual, nuestro mundo interior, a través de esta alternancia de encuentro y ausencia. En San Ignacio también había momentos de consolación y de desolación, ¿no? Pues iría por allí. Y luego en este capítulo de la ausencia me ha llamado también mucho la atención una denuncia que hace ella, esa denuncia del peligro de que el encuentro con Dios pueda ser sustituido por un sucedáneo de experiencia religiosa, configurado por la militancia en un colectivo humano determinado. Nunca mejor dicho. Yo creo que este es el gran peligro que tenemos los creyentes. Y los no creyentes también. Los creyentes, ¿por qué? Porque confundimos estar en la iglesia, estar en un grupo, estar en una comunidad, estar en una tal, y defender eso y pensar que eso es la experiencia. No, la experiencia es una experiencia personal de Dios y en la colectividad, la comunidad nos ayuda a ese encuentro personal. Pero a veces lo sustituimos porque es más fácil. Claro, ella eso lo tenía muy claro porque ella había estudiado a fondo el nazismo. Claro, en el nazismo, Dios, digamos, han divinizado, han dado culto a la raza, al colectivo, a lo comunitario, a la colectividad, a la masa. Entonces hay el líder y tal, pero, y eso es el problema de los populismos, ¿no? Es decir, bueno, sustituimos la experiencia religiosa por una experiencia de un colectivo, ¿no? Entonces nos sentimos, nos trascendemos en el colectivo, ¿vale? Y eso es un peligro muy grande. Esto está analizado por los sociólogos y tal, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho que Bell sea tan explícita, entonces, en esto, y lo es, y pone ejemplos muy claros, ¿no? ¿Por qué? Porque solos no podemos vivir la experiencia espiritual. No, eso no existe. La vivimos como iglesia. Ahora bien, no confundamos la experiencia espiritual con la experiencia de formar parte de un colectivo. Y claro, nos hemos reunido, somos muchos, qué guapos que somos, hay una especie de supremacismo que es peligroso. Que esto se da en los creyentes, con lo cual es un sucedáneo de la experiencia religiosa, pero en el mundo político creo que es evidente, ¿no? Los populismos potencian eso, potencian la sensación de colectivo en nosotros. Y ella critica eso de los romanos, dice, los romanos son un pueblo idólatra, no porque adoraban estatuas, sino porque se adoraban a ellos mismos como colectivo. Y luego lo relacionan los romanos con los nazis.
También hay una cita de José Antonio Marina que me ha llamado mucho la atención, lo que decía sobre esta intelectual judía, que era como una figura patética esforzada hasta la inmolación. Claro, porque ella murió muy joven, con 34 años, y su muerte es muy polémica, porque murió de tuberculosis, pero el médico en el informe ponía que se obstinaba a no comer. Y por eso se habla de una posible anorexia, bueno, hay mucha discusión. Pensemos que esto ocurre en plena guerra mundial. Ella está exiliada en Londres, está en los bombardeos de Londres, ve Francia ocupada. Ella dice que no va a comer más de lo que comen sus compatriotas y que si ahí tienen la comida racionada, ella tampoco va a comer más. Es decir, algunos la acusan casi como de masoquismo, ¿no? A ver, murió exhausta. Ella trabajaba en la France Libre del general de Gaulle, tenía un despachito allí, una mesita, y en 3 meses escribió 1000 folios. Yo no sé si alguien ha escrito en 3 meses 1000 folios. Pero no 1000 folios de copiar, sino 1000 folios de pensar, para una nueva constitución para Francia. Bueno, escribió en 3 meses 1000 folios. Quedó exhausta. Y luego, claro, si bajan las defensas, tuberculosis, si no comes, peor, y si estás enfermo también tampoco tienes hambre. Bueno, es un problema. Sí, se habla de ella como esto de que se autoinmoló de alguna manera, ¿no? Pero claro, vivió unos momentos muy duros. ¿Y por qué se sintió rechazada por la Iglesia? A ver, ella lo que viene a decir es decir, a ver, una crítica muy fuerte, ¿eh? Dice, bueno, si la Iglesia no es capaz de aceptar a alguien como yo, pues no sé si la Iglesia es del todo católica, porque católico quiere decir universal, que aceptas a todo el mundo. Ella, a ver, ella era un verso suelto, no encajaba ni en los partidos políticos, ni en los sindicatos, ni en ningún sitio. Entonces, claro, en la Iglesia ella quería bautizarse, ¿no? Dicen que se bautizó, que la bautizaron cuando estaba muriendo, agonizando. Pero ella quería bautizarse. ¿Sabes para qué? Para participar en la Eucaristía. Es algo increíble. Una persona como ella, tal, iba a misa a ver la Eucaristía, porque a ella le fascinaba que Dios se hiciera pan, se hiciera materia. Y ella se quería bautizar, pero por otra parte decía, pero claro, solo me bautizaré si la Iglesia me acepta tal como soy, que pienso por mi cuenta, que lo critico todo, que soy inconformista, ¿vale? Y dice, bueno, si para mí bautizarme quiere decir tragármelo todo, ¿no? y decir amén a todo, pues no puedo, porque yo no soy así. Entonces yo, incluso dice en una carta, dice, bueno, si al final cuando estoy muy mal y ya no pienso, bautizarme. Porque claro, como ya no pienso, pues me da lo mismo. Pero mientras yo piense, quiero defender mi libertad de pensamiento. Y si entrar en la Iglesia me quita mi libertad de pensamiento, pues no, ¿vale? Y entonces eso se siente rechazada. Y ella, y no solo ella, sino ella dice, bueno, y la Iglesia, claro, hasta que no quite eso del anatema sí, de excomulgar a los que piensen diferente, pues no, yo no puedo entrar. Dice, yo por voluntad de Dios estaré con los excluidos de la Iglesia. ¿Vale? Yo creo que ella tiene un pensamiento conciliar del Concilio Vaticano II, ¿vale? Y que tiene, es bueno, que inspiró de alguna manera el Concilio Vaticano II, o sea, no directamente, pero bueno, los pensadores que estaban allí, ¿no? Asesorando a los obispos, pues habían leído a Simone Weil. Uh-huh. También en este capítulo de la ausencia nos dices que Dios solo puede estar presente en la creación en forma de ausencia. Esto lo dice ella, ¿eh? Esto lo dice ella, no me acuses. Esto lo dice ella y yo llevo años pensando qué quiere decir. ¿Vale? Yo llevo años pensando qué quiere decir, pero yo creo que, creo, ¿eh? Dice, ella habla de como que Dios nos ha creado y que entonces se retira, que es lo que explica el prólogo, y que entonces le tenemos que buscar, ¿no? Entonces, esta ausencia
es como una especie de desafío para animarnos a buscar. O sea que tenemos fe, creemos, porque en el mundo hay ausencia de Dios. Y eso es una interpelación a hacer a Dios presente. ¿Vale? Que va por ahí, ¿no? Es decir, esa aparente contradicción, ¿no? Dios está presente en forma de ausencia, sí, claro, porque como está ausente, es como si hemos tenido la desgracia de perder a algún familiar cercano, ¿no? Y la primera Navidad que no está en forma de ausencia. Lo sentimos, ¿no? Sentimos muy presente su ausencia. Pues algo así, creo que ya nos quiere decir. Ya te digo que llevo años dándole vueltas a esta frase. Después el capítulo Un proceso dialéctico, yo creo que ahí encuentras también la manera en la que desarrolló su pensamiento Simone Weil, ¿no? En esa dialéctica como una alternancia de experiencia de encuentro y de ausencia, que es lo que estabas hablando ahora también. Ajá. Sí, porque a mí cuando empecé a leerla me sorprendió que ese énfasis en esas frases, ¿no? Dios está presente en forma de ausencia, pero cuando tú la lees a ella tuvo experiencias de encuentro, ¿sabes? Es decir, hombre, ¿cómo nos habla que Dios está presente en forma de ausencia cuando ella ha tenido presencia? Y describe unas cuantas, es decir, ¿no? Pero es lo que decíamos antes, algo tan de nuestra mística, de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, ¿no? Esa alternancia de encuentro y ausencia, es decir, bueno, Dios viene a nuestro encuentro y ahora camina, ahora cruza el desierto y después nos volvemos a encontrar. Vale, siguiente etapa, ¿no? Yo creo que ella nos invita a esto, porque si no nos quedamos con, bueno, a la primera crisis ya pensamos que ya se acabó y vamos a seguir a fuerza de voluntad, ¿no? No, hay que cruzar el desierto, hay que cruzar la noche y ya vendrá otra vez el encuentro. También ella explica de una manera muy simbólica y yo creo que muy cercana, que dice ella, el mundo es como un periódico que un individuo se empeña en leer sin entender nada. Sí, ella dice que porque lo está leyendo al revés. Estamos leyendo el periódico al revés y no lo entendemos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos ante nosotros el texto, el mensaje de Dios, pero no tenemos la clave de cómo leerla. No. Necesitamos que nos ayuden a entenderlo, ¿no? Porque estamos leyendo el periódico al revés, ¿no? Es decir, no entendemos nada. Está ahí la noticia de Dios y tal, pero la leemos al revés porque el periódico lo tenemos puesto al revés. Sí. Hay otra frase de estas, si me permites, que a mí me gusta mucho. Dice, es como que hay una frase escrita con tintas diferentes, con tinta azul y tinta roja. Y nosotros nos fijamos en qué color está escrito, no en el mensaje. Dice, pues la vida es un mensaje de Dios que nos dice lo mismo, pero a veces es a través de una manera y otras de otra. Entonces nos fijamos tanto en la manera, en el color de la tinta, no en el mensaje. Hablábamos antes del amor implícito de Dios y ella lo cierto es que la experiencia del amor explícito de Dios es lo que la hace seguir adelante en esta experiencia de misterio, ¿no? Sí, esto es una de las partes más misteriosas de su pensamiento porque es muy breve, lo explica muy brevemente. Dice, habla del amor implícito, que todos podemos tener experiencia, la amistad, la belleza del mundo, las formas religiosas, el compromiso con la justicia. Dice, pero dice, llega un día en que es como el pollito que rompe la cáscara y sale fuera y se da cuenta, ¿no? Dice, y la clave es, ¿cómo sabes que estás en el amor explícito? Porque te das cuenta que lo que antes habías vivido era amor implícito. Te das cuenta que a través de la amistad o de la belleza del mundo estabas buscando a Dios sin darte cuenta. Yo creo que ella cuando habla de amor explícito habla de la experiencia mística propiamente dicho, ¿no? de ese encuentro con Dios que cambia tu manera de pensar, ¿no? Y eso es lo que le pasó a ella. Lo que pasa es que a la hora de describirlo es muy escueta, muy... no tiene una explicación. A otros místicos hablan de visiones, tal. Ella no tiene todo ese mundo más epifenoménico, ¿no? Entonces muy escueta, pero es algo que sobre todo ella, el fruto está en su pensamiento, entiende el mundo, la lucha por la justicia, la amistad de una manera nueva. Y aunque ya has hecho referencia a la lógica pascual,
pero de este capítulo de la dialéctica me ha gustado también mucho el que la desdicha beiliana forma parte de la lógica pascual. Sí, unos conceptos muy, muy complicados de ella es la desdicha, malheur, como la mala suerte que tenemos en la vida. ¿Por qué tal persona pues, tiene tal enfermedad y el otro no? No hay una lógica de justicia en eso, ¿no? Bueno, porque la lógica de justicia nos lleva a los malos que les pase esto y a los buenos que no, ¿no? No hay una lógica ahí. Entonces ella se preocupó mucho por esto y sobre todo a través de un poeta, Georges Bouquet, que era un poeta que estaba en Occitania, cuando ella estaba en el sur de Francia, que había quedado tetrapléjico por una bala, era soldado en la Primera Guerra Mundial y quedó tetrapléjico, con lo cual era un hombre que estaba postrado en una cama. Entonces, ella tiene muchos escritos sobre la malheur, la desgracia, sobre todo dedicados a él, a decirle a una persona que está en una cama tetrapléjico, ¿qué sentido puede tener el sufrimiento, ¿no? Y entonces, yo creo que ella, a través de esta experiencia tan humana, que es la compasión por el que sufre, entra en el misterio de la cruz. Porque, de alguna manera, bueno, pues ella habla, cuando habla de malheur, dice que a veces la vida somos como la mariposa que han clavado con una aguja, ¿no? En un coleccionista que está ahí clavado. Ella está pensando en este pobre hombre que está literalmente clavado en una cama, ¿no? Pero claro, el que estaba clavado, inmovilizado, es Jesús. Claro, ella piensa en esta experiencia humana del sufrimiento, de esta desgracia, de este mundo donde teóricamente hay un cosmos, hay un orden, ¿no? Ella es un amante de amor fati, de los estoicos, ¿no? Pero claro, cuando encuentras a alguien que sufre no puedes decir que el mundo es maravilloso. Y esta experiencia humana, esta experiencia real del sufrimiento humano le permite captar el sentido de la cruz. Y luego dedicas un capítulo a una mistagogía, porque Simone Weil es una pedagoga. Y si te parece ahora, nuestra querida Elena Andrés nos va a hacer una pregunta que yo creo que está muy en consonancia con este capítulo de la mistagogía. Así que escuchamos a Elena. Hola, Josep, sorpresa. Aquí estoy para hacerte una pregunta y no es nada fácil hacerte una pregunta sobre un libro que genera tantas preguntas. Has tenido el valor de profundizar, de abismarte en el pensamiento y en la vida de Simone Weil y solo por eso ya mereces un gracias inmenso y una enhorabuena muy grande porque el libro es una delicia. Mi pregunta tiene que ver con el contexto que a ti y a mí tanto nos apasiona, que es el contexto de la educación, de la pedagogía. Hay un momento en el que nos planteas en el libro, en el capítulo sobre el encuentro, que el descubrimiento del significado escondido del mundo y de la vida, según Weil, conlleva una revalorización de la realidad, que afecta a nuestra manera de relacionarnos con ella. En el momento que atraviesa la humanidad, no solo por la pandemia, sino ya antes de ella, en este momento necesitamos, lo estamos viendo, aprender a relacionarnos de otro modo con el mundo, con los demás, con nosotros mismos. Apuntas después en el capítulo sobre la mistagogía que Simone Weil tiene una gran tarea, articular una pedagogía del misterio. Mi pregunta es, ¿cómo podemos articular una pedagogía del misterio que respete ese silencio de Dios, pero que a la vez nos permita relacionarnos con la realidad de otra manera, desde otro lugar, articulando también esas mediaciones que señala Simone Weil, la belleza, la amistad, la bondad del ser humano? Esa es mi pregunta, en torno a una pedagogía del misterio para estos tiempos inéditos. Un fuerte abrazo, Josep, y gracias por acompañarnos junto a Simone Weil. Hola, Elena, muchas gracias. A ver, y tú me lo preguntas, pues mira, pues los talleres de interioridad, ¿no? A ver, con Elena me une una complicidad de hace muchos años y la preocupación, ¿no? por la educación, por la pedagogía de la interioridad, por la pedagogía de la experiencia espiritual. Y yo creo que a Weil le pasa algo parecido, porque ella era profesora y ella era una persona muy trabajada interiormente. Entonces, claro, como es una persona muy trabajada interiormente, era una persona permeable a la experiencia espiritual. Era una persona muy reflexiva,
muy comprometida, y claro, luego el paso a la experiencia espiritual, a la experiencia religiosa, pues es relativamente fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra, ¿no?, ya estaba labrada, ¿no? Entonces cuando cae la semilla, pues da su fruto, ¿no? Pues todo esto de la educación de la integridad, la pedagogía de la integridad, los talleres de integridad, pues sí, pues nos ayudan a hacer este trabajo de reflexión, de conocernos, de mirar el mundo de una manera diferente, y entonces es más fácil, ¿eh? La fe es gracia, pero es más fácil que la semilla que por fe, que por gracia, perdón, que nos ha sido regalada, de su fruto. Y ahora que en octubre vamos a entrar en ese proceso sinodal de toda la Iglesia Universal, hay una cita que también me resonaba, esta llamada del Papa a hacer camino, ¿no? Y es que Bale nos acompaña en un éxodo en busca de nuevas rutas. Claro, es que Bale es tan actual. Es decir, ella murió en el año 43, pero mucho de lo que dice es absolutamente actual, completamente actual. Y para mí es como tener la suerte que alguien muy brillante intelectualmente, de una calidad humana extraordinaria, de un compromiso social extraordinario, percibe la luz del Evangelio. Y esa luz del Evangelio le ilumina la realidad. Entonces ella hace apuestas desde el punto de vista del mundo civil, de la cultura, de la clase obrera, hace apuestas muy avanzadas. Solo te pongo un ejemplo. Ella en su época decía, lo que tienen que hacer los sindicatos es contratar ingenieros para diseñar máquinas que sean más seguras para el trabajo en la fábrica. O sea, ella se estaba anticipando a la prevención de riesgos laborales. Tiene muchas ideas de estas que son muy avanzadas en su época. Yo creo que eclesialmente también. Porque yo a veces cuando veo que se intentan cambiar cosas en la Iglesia, al final lo que queremos es cambiar estructuras y al final perdemos el misterio. Pero a veces, amparados en el misterio, utilizamos el misterio como excusa para mantener unas estructuras que igual pues, que se han quedado cortas, ¿no? Que se nos ha quedado pequeño el traje, ¿no? Entonces yo creo que Bale tiene esa facilidad de empezar de cero, de no tener allá, de asumir hipotecas religiosas, sino empieza de cero. Es como el hijo pródigo, ¿no? Que pum, llega a casa y es nuevo todo, ¿no? Y descubre la fiesta, ¿no? Pues ella es, pues eso, descubre la fiesta, descubre el encuentro con el Padre y se da cuenta de la necesidad que tiene el mundo de eso que a ella le está pasando. Y por tanto yo creo que ella, a nivel organizativo, eclesial, o qué sentido tiene la fe en el mundo de hoy, pues yo creo que hay que leerla, ¿no? Esa frase que ella dice de que el cristianismo tiene que iluminar la realidad sin dominarla. Eso la tenemos que iluminar, ¿no? Porque pasamos a ser prácticamente insignificantes, de no decir nada en el mundo, a intentar controlarlo y dominarlo. Y ella dice, no, tiene que iluminar el mundo, la realidad, sin dominarla. Y después el epílogo yo creo que tampoco tiene desperdicio, porque dice cosas como la entrega de Cristo imprime en el interior del ser humano la certeza no exenta de dudas y temores de que Dios está y nos ama. Sí, esto es parafraseando un poco el prólogo, ¿no? El prólogo, el texto ese de Bale, que es esa especie de poema, ¿no? Que dice, bueno, que tiene un encuentro, que el otro se va, y cuando el otro se va, dice, bueno, que tiene como la certeza de que a pesar de todo, con duda y con temblor, me ama, ¿no? Yo creo que lo que nos viene a decir la experiencia de Bale es cómo a pesar de un mundo pues eso, que está viviendo pues en ese momento, pues la guerra mundial, el holocausto, todo esto, a pesar de todo, con dudas, con incertidumbre, pero algo dentro de mí me dice que me ama. Y esto es una fuerza que a ella la llevó pues eso, a darse totalmente, a escribir, a estar con los más pobres, a estar con los que sufren. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón ella sentía o presentía este amor
incondicional de Dios. Ujú. Y también en el epílogo aparece que la existencia humana es la espera de Dios. Bueno, esto es una frase mía. Es una frase mía porque el libro famoso de Bale es A la espera de Dios, que en francés es attente de Dios, ¿no? que es jugar con la palabra atención y espera, ¿no? Es un libro donde el padre Perrin recopiló unas cuantas cartas de Simone Weil y tal, y entonces como ella juega mucho esta attente, ¿no? la espera, pero a la vez la atención de Dios, es como decir, bueno, pues la existencia es esta ausencia de Dios, ¿no? Que nos da la oportunidad de estar atentos, ¿no? De buscarlo en su ausencia, ¿no? Es un juego de palabras, ¿no? Para decir, bueno, pues la existencia de esta oportunidad, pues digamos que en el cielo ya será el encuentro definitivo, pero la existencia es esta posibilidad de crecer en la fe, ¿no? De buscar sin tener absoluta evidencia. Uh-huh. Pues para terminar, animando a todos los amigos del programa a leer Simone Weil, El silencio de Dios, hay también otra frase tuya que a mí me gusta mucho para iniciar la lectura o para ambientarnos en la lectura de este libro, es que como un enamorado, Dios tantea a la persona amada. Así es, sí. Y bueno, antes hablaba de jugar al escondite, entonces cuando jugaba, me acordaba cuando te enamoras, pues no echas guiños al otro, ¿no? ¿no? Para llamar la atención de la otra persona, ¿no? Bueno, pues algo parecido, ¿no? O sea, Dios nos va dejando, no, yo pensaba en los guiños, eso que sale en las películas, pero no sé si era verdad, que las chicas dejaban el pañuelo, ¿no? Que se les caía el pañuelo, ¿no? para que viniera el caballero a recogerlo, ¿no? Buscaban al caballero y así como quien no quiere deja caer el pañuelo. Pues de alguna manera Dios nos deja caer pañuelos, ¿no? Nos deja sus destellos, ¿no? En la belleza del mundo, en la amistad, en el amor, en la justicia, en el amor por los pobres, deja destellos de su presencia que nosotros, bueno, tenemos que ir buscando y en la medida que vamos buscando nos vamos enamorando. Que no es aquí ya de golpe, ¿no? Sino que es un proceso. Y Josep, ¿estás ahora trabajando en algún libro, en algún proyecto, algo que nos puedas contar? A ver, no. Llevo muchos meses trabajando y entonces ahora lo que tengo en la cabeza no es un nuevo libro, sino es buscar, bueno, todo lo que he ido escribiendo, que al final ya son 20 libros. Ahora he estado en Asís porque hace 25 años que publiqué mi primer libro. Un libro que es muy poco conocido, La guía de la vida interior. Y ahora estoy como una especie de, bueno, ya tengo una edad, de decir, bueno, voy a hacer la mirada retrospectiva y cómo enlazan todos los libros, cómo las ideas claves en un libro, en Laberinto, está explicado de forma narrativa, con Simone Weil, cómo me siento reflejado en Simone Weil, en las ideas que ya están en otros libros, bueno, cómo de alguna manera, bueno, pues ahora me gustaría hacer este trabajo, ¿no? Como de síntesis de los diversos libros, ¿no? Decir cuáles son esas ideas claves, que es lo que he hecho con Bale, ¿vale? Que Bale he cogido sus libros dispersos y he construido un discurso, ¿no? Pues de alguna manera me gustaría hacerlo con lo que produce, que no es que haya acabado nada, pero bueno, pues ya hay un buen volumen de obra y de ideas y que, bueno, dónde poner más énfasis, bueno, hacer un poco esto. Bueno, Josep, pues enhorabuena de nuevo por tu libro y también por todo lo que vas a seguir haciendo y aportando sin duda a la Iglesia. Y espero, bueno, pues que nos veamos en otra ocasión, no solo para un libro, sino para un tema o para un café. Pues sí, para un café. Me debe quedar con el confinamiento y todo, no nos podemos ver tanto, pero bueno, ya encontraremos el momento de encontrarnos. Sí. Muy bien. Pues amigos, con esta invitación que nos ha hecho Josep Otón a acercarnos a la figura de Simone Weil, en este silencio de Dios, en esta manera de buscar, de encontrarnos con Dios a través del pensamiento de esta filósofa y activista judía, realmente apasionante y actual, pues yo creo que esta conversación, si nos leemos el libro, puede dar mucho fruto y nos puede inspirar. Así que les animo mucho a leerse el libro
y a que no sean reticentes, porque realmente es sabroso y bueno, uno se lo bebe rápidamente y después hay que volver a él. Así que hasta muy pronto.